Sí, sí, lo tengo acá, lo tengo. Viene Alfredo Martín, que es el presidente de Abdea. Él es dramaturgo, es director, de todo. Eso que hace él, que lo hace maravillosamente. Pero hoy quiero que hablemos de estos deseos de ley de cercenar la cultura y quiero la opinión de la asociación justamente que él preside, que tiene que ver con los directores de escena de la Argentina. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Poco Ruido y muchas nueces, Alfredo. Bueno, gracias a vos por la invitación y por estar siempre acompañando y apoyando a todo lo que tiene que ver con el teatro y en especial al teatro independiente, ¿no? Y Sí, digo en especial al teatro independiente porque vamos a hablar de un tema que justamente está íntimamente relacionado con el teatro independiente, con la gestión del teatro independiente, con la historia del teatro independiente y con los logros que se obtuvieron por el trabajo de un montón de personas, de artistas, de trabajadores del teatro que lograron la Ley Nacional de Teatro en el año 1997, que es la ley que se pretende absurdamente, injustamente derogar ahora, ¿no? sí, sí. Esa ley que tanto costó, además, y que además llegó con un arduo histórico trabajo, ¿no? Porque se ha peleado muchísimo por tenerla. Y yo recordaba el otro día que además, hace un año y medio, bueno, casi 2 años, se postergaron por unanimidad por 50 años los dineros para que ingrese justamente a toda la rama de la cultura, que es la postergación de los ingresos por 50 años, ¿o no? Claro, y me parece que acá viene bien aclarar ese punto que seguramente si estuvieron hablando del tema con otros artistas, otros directores, ya se habrá mencionado que es la cuestión de la autarquía del Instituto Nacional de Teatro, la cuestión de la autofinanciación, ¿no es cierto? En donde, en medio de esta política, en donde bajo el eslogan de no hay plata, se pretende vaciar, desfinanciar y cerrar un montón de instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el INAMU y tantas otras, hablar de la autarquía, digamos, que son instituciones que se autofinancian y que de ninguna manera constituyen un gasto, ¿no? Porque hay como una versión de que se está sacando todo lo que implica un gasto para el Estado, ¿no? Un gasto para cada uno de los ciudadanos. Y esto no se financia con el dinero de los ciudadanos, de los impuestos, sino que tiene otra forma de autofinanciarse en donde dentro de la misma operatoria cultural los fondos se sacan de otras actividades que hacen a la cultura misma, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto a aclarar, porque si no, para, nosotros sabemos, porque estamos cerca, digamos, de toda esta situación, estamos trabajando en teatro hace muchos años, pero para la gente común, digamos, lo que nosotros decimos los espectadores de la calle, se vende un discurso en donde parecería que la cultura es un gasto y parecería que el teatro es un gasto, entonces hay que reducirlo, ¿no? Sí, Y bueno, esto es el primer punto a aclarar, el primer punto preocupante, cómo trabajar nosotros desde ABDEA, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, para que cuando transmitamos una información, esa información llegue como tal y no tenga tanta intermediación mentirosa, ¿no? En el medio. eso te iba a decir, porque mienten que algo quedará, que es lo que vienen haciendo constantemente con respecto a la cultura, en cuestión de que producimos un gasto cuando en realidad es autárquico, nos entra de diferentes lugares a partir de determinados y mínimos impuestos que tienen que ver, por ejemplo, con las entradas para el cine, pero y que además y fundamentalmente nosotros no usamos recursos del Estado y sí proveemos ingresos al Estado en pos del funcionamiento de todo el funcionamiento que hacemos en las distintas áreas de la cultura. Exactamente, y en ese sentido entonces está la vuelta esta que vos estás mencionando, que es todo lo que promueve de trabajo y de ingresos esa actividad.
¿no? Exacto. Más allá del reconocimiento y el prestigio nacional e internacional, que cada vez es mayor. Vos mencionaste recién al Instituto Nacional del Cine, el INCA, que es otro de los institutos que quieren cerrar, que quieren desfinanciar, ¿no? Entonces, estamos frente a un tema como muy complejo, porque la ideología que se está manejando deja de lado el valor de la cultura para lo que atañe a la identidad de un pueblo, para lo que atañe a nuestra identidad nacional y a cómo la cultura genera la posibilidad de pensarnos como sociedad. Viste que a veces se dice cultura y hay como un concepto de cultura que más bien es eh, una Intelectualoso. sección de cultura ilustrada, ¿no? Cultura ilustrada elitista. Y esto de lo cual estamos hablando, que tiene que ver con el teatro, no se trata de esa cultura ilustrada. Tampoco se trata de la cultura vendida como entretenimiento, ¿no? Se trata de un hacer que es sustancial e íntimamente ligado a lo humano. Entonces, entendida desde ese lugar la cultura, no podemos caer en ese discurso, bueno, pero la gente tiene que comer, no puede ir al teatro porque ir al teatro es un gasto, tenemos que pensar que la gente coma. Pero aún atendiendo a ese razonamiento, podríamos decir, bueno, hoy los comedores justamente no tienen ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces también ese discurso un poco incoherente, ¿no? Se cae en los hechos y en la práctica se cae. Pero fundamentalmente iba al tema de la cultura como un lugar identitario, la cultura como un lugar de identificación para una sociedad y para un pueblo, ¿no? De Ese es eso que el lugar. somos, de eso que somos en esta argentinidad, digamos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los argentinos? ¿Qué tiene que ver con la cultura el hecho del ser presente en acción, ¿no? Digo esto porque veo que desde el mundo nos admiran, viste que tanto en el Facebook, en el Instagram, aparecen personajes de distintos países admirando a la Argentina en la música, en el teatro, en el cine, en su comida, en su manera de ser. Y eso, la sumatoria de ese collar, es la cultura, que es lo que somos, ¿o no? Sí, es impensable el ser argentino sin todo esto que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra tradición y nuestra manera de asimilar el arte Ujú. y de, y de, y de sentirnos parte de una comunidad, ¿no? Quizás hay algo del orden del poder que siempre está en juego, lógicamente, y que como a veces se dice al poder no le conviene generar lugares o ámbitos donde uno pueda pensarse más allá de lo establecido, de un orden establecido, porque eso Ujú. también genera una autonomía de pensamiento y una autocrítica que permite cierta libertad a la hora de decidir. Y hoy por hoy, con todo el tema de la globalización, con todo el tema de Internet y de las redes, en donde es mucho más fácil colonizar el pensamiento, digamos, del ser humano, el pensamiento de los ciudadanos, entonces la posibilidad de tener un ámbito como es la escena o como es el cine, ¿no? Y un libro o lo que fuera, me parece que conspira contra lo que el poder pretende que se piense, contra la alienación que se busca permanentemente, ¿no? Por eso desde ABDEA estamos muy preocupados, tratando en principio de juntarnos con otras asociaciones que se generaron en el último tiempo en relación a esta emergencia cultural, bien llamada emergencia cultural, como Unidos por la Cultura, como la Red Federal de Derechos Humanos para Defender la Democracia, tratando de, en principio, visibilizar este tema y tratando de explicarlo para el afuera para que se entienda, ¿no? Para que no sea una versión más, una narración más que la gente repita sin saber. Leí en tu muro, en el Facebook, algo que pusiste, que es de Jaureche,
que dice que una verdadera cultura lleva necesariamente a combatir la cultura ordenada por la dependencia colonial. Creo que lo saqué de tu muro. Pero en definitiva me parece que este es el resumen de todo esto que acabas de decir, ¿no? Una verdadera cultura lleva necesariamente a combatir la cultura ordenada por la dependencia colonial. Y ahí es donde no queremos entrar, no queremos entrar en la dependencia colonial, queremos ser nosotros y por eso, ¿dónde entra Abdea en todo esto? Bueno, justamente ABDEA es la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica. Nosotros empezamos a funcionar, digamos, a reunirnos desde el 2018, pero la personería jurídica la tuvimos en el 2020 y enuclea a directoras y directores de todo el país. Es relativamente nueva la asociación. Pero sobre todo de lo que se trata o el propósito, por un lado, es visibilizar, fomentar y multiplicar todo lo que tiene que ver con la práctica de la dirección escénica como primer objetivo. Y el segundo es lograr que un director pueda ser considerado autor de la puesta en escena, ¿sí? Porque eso es así como existe, digamos, los derechos de autor para alguien que escribe un libro, para un director que diseña y ejecuta una puesta en escena, debería existir la posibilidad de tener autoría sobre ella, ¿no? Eso es algo que no existe y que nosotros estamos trabajando. Hay una comisión que se llama la Comisión de Derechos de Puesta, que está trabajando, creando una argumentación consistente para con ese propósito y que justamente ahora queremos entregarla, digamos, a los funcionarios para que empiecen a considerarla, a ver si esto es posible que salga como ley, ¿no? Que en realidad ya existe la ley de derechos de autor, sería un anexo que ponga la puesta en escena como un objeto más. Que de hecho en Argentores vos tenés el derecho del autor y allí también está el derecho del... ay, no me sale la Del palabra. coreógrafo, por ejemplo. Coreógrafo, no me salía, me salía Claro, exactamente. coreógrafo. Entonces, muchas veces en ABDEA nos llegan directoras o directores que nos preguntan por justamente lo que les ha pasado, ¿no? Es decir, experiencias en donde de repente replican su puesta en escena y no tienen ninguna defensa frente a esto. Y no solo por lo dinerario, de decir, bueno, yo quiero cobrar por mi trabajo y que me lo repliquen en otra ciudad o en otro país y después venga un amigo y me cuente, la verdad que no es algo muy agradable, sino también para poder decir sí, porque por eso digo, no, en principio sería de orden moral, es decir, poder decidir a quién le doy mi puesta y a quién no. Y en segundo lugar, también para que sea un lugar donde se pueda obtener ingresos, ¿no? Es decir, este trabajo vale tanto y si lo quieren usar, que paguen lo que vale, ¿no? Exactamente. Eh, Es tu Me creación, parece que la perdón, creación de, porque es la creación única e irrepetible de ese director o directora. Es la creación, es su creación, no puede ser robada por otro, otra. claro. Fíjate que en general, esto lo pensamos obviamente y cuando vos lo comentás, incluso cuando lo comentás con ciertos... Nosotros tenemos un espíritu federal y a veces cuando hacemos los encuentros federales y nos vamos a las provincias para hablar de lo que es ABDEA, los socios nuevos, etcétera, nos encontramos con que es un concepto que no se había pensado como tal, porque en general cuando ves una obra preguntas, ¿de quién es esta obra? Y te dicen el nombre del autor del texto, pero no del autor, no lo pensás como que eso que viste es una puesta en escena y tiene en el medio, en el trámite, en el trabajo, la idea y todo lo que es la cosmovisión de ese texto producido por un director, ¿no? Entonces, por ahí ves otra puesta, es el mismo texto, pero es otra cosa totalmente distinta y no te gusta tanto como lo que viste. Entonces, Claro, ese trabajo de interpretación y de construcción de esa primera interpretación del texto es lo que se llama puesta en escena y es lo que debería conseguirse en los derechos de autoría. y esto sería, te pregunto esto porque se me acaba de ocurrir pensar en dos o tres puestas que yo he visto en mi vida, y esto sería también para atrás, digo, o sería, ¿vos crees que tendría que empezar a funcionar a partir de que
Ya de hecho está preestablecido. Eso, lo que pasa es que eso ya serían términos jurídicos y habría que ver cómo se podría proceder, claro, y comprobar, en el sentido de probar que fue una apuesta replicada, pero me parece que la ley es para adelante. Igualmente, no Claro, estoy porque, seguro porque no soy no digo abogado. también porque de todos los trabajos que se hacen siempre hay un video. Ahora sí, pero hace 20 años atrás no tenías material fílmico de esas puestas en general. Claro, Están en el Cyrano de Bergerac, ay, por favor, del papá de Ingrid Pericori, bueno, de su Cyrano. Él, no hay sí, de material Ernesto Bianco. Bianco, no hay ningún material fílmico guardado. Bueno, mirá Entonces, qué interesante esto que vos estás mencionando, ¿no? Porque ahora nosotros estamos pensando, bueno, entonces tiene que haber lo que se podría llamar en líneas generales, un libro de puesta. Digo libro de puesta como imagen metafórica, ¿no? Que puede estar integrado por videos, por fotografías, por indicaciones, por todo aquel material que concurra a probar que esa apuesta obedece a una idea y a una concepción que tiene nombre y apellido quien lo hizo, ¿no? exacto. Entonces, es muy importante eso, porque es un trabajo dinámico y siempre decimos los directores, sabemos cómo podemos empezar a armar algo, pero no sabemos cómo termina, ¿no? Como el ensayo también de un trabajo artístico de actuación, en donde empezás buscando un costado del personaje y luego te podés encontrar con un universo y descartando cosas y eligiendo otras. Entonces, por ahí en el proceso hay mucho cambio, mucha modificación. Entonces es interesante que el libro de puesta dé cuenta de algo de ese proceso como para que cuando sea necesario habilitar esa autoría, vos cuentes con ese material para poder probarlo, ¿no? Entonces nos instala a los directores en otro, como en otro registro, que hay que escribir algo de lo que se hace, ¿no? Que hay que empezar a dar cuenta de eso. También, bueno, tenemos todos los elementos a favor, porque ahora podés filmar los ensayos, podés ir filmando y mantener eso como de verdad, tu reservorio, no tu bitácora de trabajo, que ese es el material. Por eso traía lo de Bianco, ¿no? Que es lamentable no tener nada de aquella gran puesta que todos tenemos en la cabeza. Otro que me acuerdo ahora que me pareció siempre maravilloso que fue Danilo de Vizia haciendo Espirales de Fuego, no sé si te acordás, si la viste, que era Sí, sí. alucinante y no hay material, está todo en la cabeza de los que tuvimos la oportunidad de poder ver aquello. Digo, nada, Sí, como de eso que estás comentando en relación a Ernesto Bianco, a Danilo de Vicia, hay muchísimos casos. Por ejemplo, está el caso de Alejandra Boero también y sus todos. incontables puestas de teatro canónicas hoy que no tienen tampoco un registro como para poder ver. En ese sentido, Abdea tiene como otro relacionado y derivado de este propósito tiene como otra tarea también que es empezar a dar cuenta de todas las puestas que se han hecho en el país, o no sé si todas, pero por lo menos las más importantes, y empezar a ver si se puede armar un registro, ¿no? De esas puestas como para tenerlo como material de estudio para las nuevas generaciones y se pueda crear una memoria, pero una memoria en imágenes, ¿no? No solo desde lo transmitido. Y me parece que acá tocamos el tema de la memoria, que justamente es lo que se está pasando por alto con esta ley, ¿no? En donde todo ese trabajo que empezamos a nombrar en esta ley nacional del teatro, ese gran logro, con esta ley que se quiere implementar de derogación, me parece que se arrasa absolutamente como si no existiera, como si fuera la idea fundante, no la idea de la fundación. Parece que este gobierno viene a fundar algo y que antes del gobierno no hubiese nada, nada que se pudiese rescatar, que se pudiese valorar y hay que dar por tierra con todo eso. Me parece una idea absolutamente como destructiva, ¿no? En donde por eso genera como una reacción muy negativa en general,
porque no tenés diálogo, no tenés un ida y vuelta, porque uno va a hablar de lo que consiguió, de lo que logró, de dónde venimos, de cómo fuimos logrando avances y logrando mejorías para poder considerar al teatro y a la cultura en su afianzamiento para constituir esta sociedad que somos. Y esto viene a dar por tierra con todo eso, ¿no? Entonces es muy peligroso realmente. La falta de diálogo, absoluto, no hay diálogo. O es lo que ellos piensan o no es, o no existís. Estamos en este momento en una situación gravísima con respecto a Lali Espósito, donde está siendo maltratada en todas las réplicas que están haciendo, porque piensa diferente. Y porque se atreve a expresar su pensamiento de una manera espontánea, de Como debe ser en una cualquier manera democracia, ¿no? honesta. La libertad, ¿Cómo? de donde, como debe ser en cualquier democracia a partir de la libertad. Exactamente, la libre expresión, ¿no? La libre expresión. Entonces me parece que ahí hay otro punto que es la censura. Esa persecución de los artistas que estamos viendo, a la cual estamos asistiendo, es una forma de la censura. Una forma de la censura disfrazada de amenaza, disfrazada de la cancelación y disfrazada de la difamación, ¿no? Entonces me parece que estamos viviendo realmente un tiempo muy, muy complejo, muy difícil. Estamos viviendo muy mal, muy mal. Estamos frente a un proceso que puede realmente empezar a quitarnos todo el componente humano de nuestros lazos sociales. Y eso realmente es algo para estar alerta, ¿no? En este caso, quiero recordar que además vos sos psicoanalista, sos médico psiquiatra, ¿verdad? Debes tener clarísimo cuál es toda la enfermedad que puede venir a partir de esto, ¿no? Cómo nos afecta emocionalmente, cómo nos puede afectar en el cuerpo, cómo se instala toda esta locura que estamos transitando, ¿no? Y sobre todo ya, creo yo, no sé a vos qué te parece, pero veníamos de una situación post pandemia en donde estábamos evaluando las consecuencias absolutamente nocivas eh, que nos habían dejado esos 2 años, ¿no? De los cuales no éramos absolutamente conscientes y nos empezábamos a dar cuenta en función de algunas cosas que íbamos viviendo, de la manera en que aumentaban las consultas por ansiedad, por depresión, los trastornos de conducta en los chicos, en los adolescentes, los intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Se puso en el tapete como tema la salud mental, ¿no? Claro. Eh, empezó a cobrar una importancia que siempre la tuvo, pero en realidad se hizo visible porque se empezaban a ver cada vez más casos y sobre todo se deterioró el servicio de la salud pública que atiende a la salud mental. Todo el servicio de salud pública está deteriorado, pero sobre todo el que tiene que ver con la salud mental fue devastado durante la pandemia y ahora mucho más en este tiempo, ¿no? Entonces me parece que ahí también nos encontramos con otro problema, ¿no? Estamos con poca capacidad de reflexión, con mucho pasaje al acto, y entonces eso hace más difícil también juntarse, reflexionar, pensar y crear un consenso y una estrategia para ver cómo vamos a afrontar todo esto que viene. Nosotros desde ABDEA, y paso a contarte algo que por ahí te va a interesar, estamos intentando ver, por ejemplo, dentro de las consecuencias de esta situación, por una de las funciones del Instituto Nacional de Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, tenía que ver con los subsidios que daban a espectáculos, a espacios, salas teatrales, a grupos. Entonces estamos empezando a pensar un censo para poder ver todos los subsidios que fueron otorgados y que no se han podido pagar, lamentablemente, porque la institución hoy está acéfala y no se nombra por el boletín oficial un director o directora. Es una forma también de crear caos, de crear confusión y vacilación respecto a que si no hay una firma no se puede
largar un expediente ni resolver una situación. Entonces, una forma también velada de dejar cancelado por el momento, temporariamente, la posibilidad de funcionar de esa institución. Por otro lado, el secretario de Cultura, el señor Cifeli, no está recibiendo a las agrupaciones y las asociaciones que estamos esperando para poder hablar con él. Entonces, esta es otra forma también de dilatar este momento agobiante, ¿no? Donde no tenemos una respuesta. Entonces, esa sensación que decíamos de, uy, es todo muy, de mucha incertidumbre, eh, hasta hoy lo tenemos, porque si bien en el Congreso no se aprobó la ley ómnibus en esta apuesta loca y delirante de aprobar una ley de 600 artículos en 10 días, el DNU sigue vigente y las instituciones estas no tienen, por ejemplo, nombramiento de un director o directora y por lo tanto no pueden funcionar. Así que desde ABDEA lo que estamos haciendo es empezando a elaborar un censo para ver todos los grupos, todos los espectáculos que tienen pendiente el cobro de un subsidio, para ver si podemos ayudarlos a encauzar este reclamo, a ver si es posible que cobren parte de este dinero. para Que hay que encarar el aclarar, año. los espectáculos se han hecho, pero porque se hacen igual. El tema es poder resarcirte en algo de ese dinero invertido, ¿no? Que si no es a pura pérdida. Y que además es dinero que no va a ser pago con los intereses correspondientes por la demora. Claro, Es un dinero que no le corresponde bajo ningún aspecto al gobierno, sino que es un dinero propio del instituto. Como bien exactamente. Y que decías al inicio, no es dinero del gobierno, es dinero del instituto o bueno, del instituto en realidad, que ha entrado a partir de una ley que hace que el dinero entre a partir de las entradas de cine, del juego, etcétera, que es una minimísima parte que se le devuelve al público después con el arte, con todo lo que se produce. exactamente, y es importante esto, ¿no? Digo, cuando se cobre ese dinero, seguramente su valor está muy disminuido respecto de cuando se hizo el gasto. Pero es interesante porque si bien estos subsidios cubren solo un porcentaje de las producciones, son como el núcleo que da lugar a que pueda empezar a conformarse una producción, ¿no? Porque de alguna manera están apoyando, de alguna manera nuclean gente, ¿sí? Y reconocen esta actividad. Asimismo, el instituto también, y esto hay que decirlo, la posibilidad con las delegaciones que tiene de que el teatro pueda llegar a las diferentes provincias, a los diferentes lugares. Entonces, mucha gente que tiene un teatro vocacional, que recibe un pequeño subsidio en un lugar alejado del país, puede conocer el teatro porque existe un instituto que, digamos, que provee la posibilidad de una sala o de un centro cultural subsidiado en donde esa obra se puede dar. Entonces Desde digo, Humahuaca hasta eso. un último lugarcito del sur de la Argentina. ¿Querés nombrar al equipo de Abdea? Vos sos el presidente de Abdea, ¿querés que lo tengo acá? Si Sí, no, si no, por las dudas, por si no te acordás de los nombres de todos, pero me imagino que sí. cómo no. La comisión directiva actual, que termina su gestión a partir de abril y viene una nueva comisión directiva, la actual está integrada por Ana Alvarado, por Carlo Argento, Pablo Delía, Ana Laura Suárez Cancino y Emiliano Samar y Paula Banfi. Eh, Exactamente, y, yo estoy presidiéndola y quien Alfredo les María. habla, Qué va, exactamente. divino, Eh, divino. y Qué bueno que surgió esto, de verdad que sí. A ver, espera un segundito. Un momentito, por favor. sí, cómo no. ¿Sí?